Hola, mi nombre es Lisbeth Dolores González Avilés y en este video hablaré acerca de las VLANs en una red, describiendo los detalles de estas y mucho más. Comencemos. ¿Qué es una VLAN? Una VLAN es una red independiente. Además que una VLAN permite que la PC de los usuarios estén separadas, pero estas compartan la misma infraestructura. Para una mejor identificación de la VLAN se le puede otorgar un nombre. Empecemos con los detalles de una. Una VLAN es una subred IP separada de manera lógica. Para que las computadoras se puedan comunicar entre sí, es necesario que se les dé una dirección IP y una máscara de subred. Las VLAN permiten que las redes IP y subredes múltiples existan en la misma red conmutada. En un switch deben darse de alta lo que son las VLANs y a estas asignarles un puerto. A los puertos que contienen VLANs se les llaman puertos de acceso. Las ventajas de contar con VLAN es que tienen seguridad. Los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la red, disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de información confidencial. Tienen reducción de costos. El ahorro en el costo resulta de la poca necesidad de actualizaciones de red y más usos eficientes de enlaces y ancho de banda existente. Mejor rendimiento. La división de redes planas de capa 2 en múltiples grupos lógicos de trabajo, dominio de broadcast, reducen el tráfico innecesario en la red y potencia el rendimiento. La mitigación de la tormenta de broadcast. La división de una red en la VLAN reduce la cantidad de dispositivos que puedan participar en una tormenta de broadcast. Mayor eficiencia. Sus VLAN facilitan el manejo de la red debido a que los usuarios con requerimientos similares de la red comparten la misma VLAN. Administración de aplicación. Las VLAN agregan dispositivos de red y usuarios para admitir los requerimientos geográficos o comerciales. El rango de las VLAN. Hay dos tipos de rango, que es el rango normal y el rango extendido. Las VLAN de rango normal son utilizadas en redes de pequeños y medianos negocios. Sus características es de que se identifican mediante una ID de VLAN entre 1 y 1005. Los IDs de 1002 a 1005 se reservan para VLANs y token rings y FDDI. Y los IDs de 1 a 1102 y 1105 se crean automáticamente y no se pueden eliminar. Las configuraciones de estas se almacenan dentro de un archivo de datos de VLAN denominado VLAN.dat. Este se encuentra en la memoria flash. El protocolo de enlace troncal de la VLAN BTP que ayuda a gestionar las configuraciones de la VLAN entre los switches solo puede asimilar las VLAN de rango normal y los enlaces en el archivo de la base de datos de la VLAN. La VLAN de rango extendido posibilita a los proveedores que amplíen su infraestructura a una cantidad de cliente mayor. Se identifica mediante los IDs de VLAN entre 1006 a 4094. Admiten menos características de VLAN que la VLAN de rango normal. Se guardan en un archivo de configuración. Y el BTP no aprende las VLAN de rango extendido. Los tipos de VLAN. VLAN de datos. Una VLAN de datos es una VLAN configurada para enviar solo tráfico de datos generados por el usuario. La VLAN predeterminada. Todos los puertos del switch se convierten en un miembro de la VLAN predeterminada luego del arranque inicial del switch.
hacen participar a todos los puertos del switch en la VLAN predeterminada, y esto lo hace parte del mismo dominio de broadcast. La VLAN nativa. Una VLAN nativa está asignada a un puerto troncal 8.2 IQ. Un enlace troncal 8.2 IQ admite el tráfico que llega de muchas VLANs, tráfico etiquetado, como también el tráfico que no llega de una VLAN, tráfico no etiquetado. Una VLAN de administración. Una VLAN de administración en cualquier VLAN que se puede configurar es para acceder a las capacidades de administración del switch. Una VLAN de voz es fácil de apreciar porque se necesita una VLAN separada para admitir la voz sobre IP, VoIP. El tráfico de VoIP o VoIP requiere un ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de voz, prioridad de transmisión sobre los tipos de tráfico de la red y capacidad para ser enrutada en áreas congestionadas de la red. Los tipos de tráfico. Telefonía IP. Son el tráfico de señalización y el tráfico de voz. El tráfico de señalización es responsable de la configuración de la llamada, el proceso y la desconexión y atraviesa la red de extremo a extremo. IP multicast. El tráfico de IP multicast se envía desde una dirección de origen particular a un grupo multicast que se identifica mediante un único IP y un par de direcciones MAC del grupo de destino. Los datos normales. El tráfico de datos normales se relaciona con el almacenamiento y creación de archivos, servicios de impresión, acceso a la base de datos del correo electrónico y otras aplicaciones de red compartidas que son comunes para usos comerciales. Esta en sí no es un tipo de tráfico, pero con la clase Scavenge se pretende que la clase proporcione less than best effort a ciertas aplicaciones. Las aplicaciones que se asignan a esta clase contribuyen poco o nada a los objetivos organizativos de la empresa y están generalmente orientadas por su naturaleza al entrenamiento. Los puertos del switch se utilizan para manejar la interfaz física y los protocolos asociados de capa 2. Modos de puertos. Cuando se configura un VLAN, debe asignarse un número de ID. El propósito de la implementación del VLAN es asociar con criterios los puertos con los VLAN particulares. Está la VLAN estática. La VLAN estática se configura por medio de la utilización de la CL de Cisco. VLAN dinámica. Este modo no se usa ampliamente en redes de producción. La membresía de una VLAN de puerto dinámico se configura utilizando un servidor especial denominado servidor de política de membresía de VLANs, BMPS. VLAN de voz. Este puerto está configurado para que esté en modo de voz, a fin de que pueda admitir un teléfono IP conectado al mismo. Antes de configurar una VLAN de voz en el puerto, primero debe configurar una VLAN para voz y una VLAN para datos. Una red con VLAN y la red sin VLAN. La red sin VLAN, cuando un switch recibe una trama de broadcast en uno de sus puertos, envía la trama a todos los demás puertos. Y en cambio, cuando una red con VLAN recibe una trama, esta trama solo es enviada a los puertos que tienen configurado para admitir la VLAN. Y cuando los puertos comparten una conexión entre switches y han sido configurados para admitir una VLAN, a esta conexión se le denomina como enlace troncal. Hay dos tipos de comunicación. Una es entre la VLAN y otra dentro de la VLAN. En la comunicación dentro de la VLAN, para la comunicación con un dispositivo en la misma VLAN se le denomina comunicación inter-VLAN y se lleva un proceso como el siguiente. Cuando la PC1
en la VLAN 10 envía una trama de petición ARP Broadcast al switch 2, los switches 2 y 1 envían la trama de petición ARP a todos los puertos de la VLAN 10. El switch 3 envía la petición ARP a un puerto para la PC11 en la VLAN 10. Después, los switches en la red envían la trama de respuesta ARP unicast a todos los puertos configurados para la VLAN 10. Y la PC1 recibe la respuesta que contiene la dirección MAC de la PC4 a la que le fue enviada la petición a un puerto. Después, la PC1 tiene la dirección MAC de destino de la PC4 y la utiliza para crear una trama unicast con la dirección MAC de la PC4 como destino. Y los switches 2, 1 y 3 envían la trama a la PC4. Para una comunicación entre VLAN con un dispositivo en otra se le denomina comunicación entre VLAN y lleva un proceso como el siguiente. Cuando una PC en la VLAN desea comunicarse con una PC en otra VLAN, la PC envía una trama de petición ARP para la dirección MAC del gateway predeterminado del router. El router responde con una trama de respuesta ARP desde su interfaz configurada a la VLAN, digamos, estudiante. Todos los switches envían la trama de respuesta ARP a la PC1. La respuesta ARP contiene la dirección MAC del gateway predeterminado. Después, la PC1 crea una trama de Ethernet con dirección MAC del gateway predeterminado. La trama se envía desde el switch 2 al switch 1. El router envía una trama de petición ARP en la VLAN, digamos, docente, para determinar la dirección MAC de la PC5. Los switches 1, 2 y 3 emiten la trama de petición ARP a los puertos configurados para la VLAN docente. La PC5 en la VLAN docente recibe la trama de petición ARP del router. La PC5 en la VLAN envía una trama de respuesta ARP al switch 3. Los switches S3 y S1 envían la trama de respuesta ARP al router con la dirección MAC de destino de la interfaz en el router. El router envía la trama recibida de la PC1 al switch 1 y 3 a la PC5 en la VLAN de docente. Ahora sigue lo que es control de dominios del broadcast con la VLAN y reenvío en la capa 3. El CBI es una interfaz lógica configurada para una VLAN específica. Es necesario configurar un CBI para una VLAN si se desea enrutar entre las VLANs o para proporcionar conectividad de host IP al switch. De manera predeterminada, un CBI se crea por la VLAN predeterminada para permitir la administración de switch remoto. El reenvío de capa 3. Un switch de capa 3 tiene la capacidad de enrutar transmisiones entre la VLAN. El procedimiento es el mismo que se utiliza para la comunicación entre VLANs, utilizando un router de destino, excepto que la CBI actúan como la interfaz del router para enrutar los datos entre la VLAN. Y el proceso es el siguiente. Digamos que la PC envía un broadcast de petición ARP en la VLAN de estudiante, donde el switch 2 envía la petición ARP a todos los puertos configurados para una VLAN estudiante, una VLAN 10. El switch 1 envía la petición ARP a todos los puertos configurados para la VLAN, incluida la CBI, para la VLAN 10. El switch 3 envía la petición ARP a todos los puertos configurados para la VLAN. La CDI para la VLAN en el switch 1 conoce la ubicación de la VLAN 20. La CBI para la VLAN 20 en el switch S1 envía una respuesta ARP vuelta a la PC1 con información. Después la
PC1 envía datos destinados a la PC5 como trama de unicast a través del switch 2 a la CBI para la VLAN 10 en el switch 1. La SBI para la VLAN 20 envía un broadcast de petición ARP a todos los puertos del switch configurados para la VLAN 20. El switch 3 envía ese broadcast de petición ARP a todos los puertos del switch configurados para la VLAN 20. La PC5 en la VLAN 20 envía una respuesta ARP. El switch 3 envía esa respuesta ARP al switch 1. El switch 1 envía la respuesta de ARP a la SVI para la VLAN 20. La SVI para la VLAN 20 envía los datos enviados de la PC1 en una trama de unicast a la PC5 mediante la utilización de la dirección de destino que obtuvo en respuesta a ARP en el paso 6. Son los enlaces troncales. El enlace troncal es un enlace de punto a punto entre dos dispositivos de red. Una VLAN te permite extender las VLANs a través de toda una red. Además de que las VLANs o los enlaces troncales, en las VLANs los enlaces troncales transmiten tráfico. Etiquetado de tramas. El etiquetado de tramas tengas en cuenta que los switches son dispositivos de capa 2. Solo utilizan la información de encabezado de trama de Ethernet para enviar paquetes. El encabezado de trama no contiene la información que indica a qué VLAN pertenece la trama. Posteriormente, cuando la trama de Ethernet se ubican en un enlace troncal, necesitan información adicional sobre la VLAN a la que pertenecen. Esto se logra mediante la utilización del encabezado de encapsulación 82.IQ. Este encabezado agrega una etiqueta de trama Ethernet original y especifica la VLAN a la que pertenece la trama. La VLAN nativa y enlace troncal. Ya cuando el usuario sabe más acerca de cómo un switch etiqueta una trama de VLAN adecuada, es momento de explorar la manera en que la VLAN nativa admite el switch el manejo de la trama etiquetada y sin etiquetar que lleva a un puerto de enlace troncal, trama etiquetada en la VLAN nativa. Algunos dispositivos que admiten enlaces troncales etiquetan la VLAN nativa como comportamiento predeterminado. El tráfico de control enviado en la VLAN nativa debe ser sin etiquetar. Si un puerto de enlace troncal 802.1Q recibe una trama etiquetada en la VLAN nativa, este descarta la trama. Como consecuencia, al configurar un puerto de switch en un switch Cisco, es necesario identificar esos puertos y configurarlos de manera que no envíen tramas etiquetándose la VLAN nativa. Ahora es la trama sin etiquetar en la VLAN. Cuando un puerto de enlace troncal del switch recibe tramas sin etiquetar, este envía estas tramas a la VLAN nativa. Ahora vamos con las operaciones del enlace troncal. El enlace troncal en acción es una operación. El usuario pues ha aprendido la manera en que un switch maneja el tráfico sin etiquetar en un enlace troncal. El usuario sabe que las tramas que atraviesan un enlace troncal está etiquetado con el ID de la VLAN del puerto de acceso donde llegó la trama. Los modos de enlaces troncales. Ahora. El enlace troncal 802.1Q IEEE no ISL. ISL es Inter Switch Link. Los switch se pueden configurar para que admitan dos tipos de puertos de enlace troncal, que en este caso es el I y el EEE, IEEE o el ISLE. En la actualidad,
solo se usa el 802.1q. Sin embargo, las redes antiguas siguen usando ISL y es útil aprender cada tipo de puerto de enlace troncal. El puerto de enlace troncal IEEE 802.1q admite tráfico simultáneo etiquetado y sin etiquetar. A un puerto de enlace troncal 802.1q se le asigna un P-bit predeterminado y todo el tráfico sin etiquetar se transporta en el P-bit. Se supone que todo el tráfico etiquetado y sin etiquetar con un ID nulo en la VLAN pertenece a un P-bit predeterminado del puerto. El paquete con la ID de VLAN igual al P-bit predeterminado del puerto de salida se envía sin etiquetar. El resto del tráfico se envía a una etiqueta de VLAN. El enlace troncal ISL se espera que todos los paquetes recibidos sean encapsulados con un encabezado ISL y que todos los paquetes transmitidos se envíen con un encabezado. Las tramas nativas sin etiquetar recibidas de un puerto de enlace troncal ISL se descartan. ISL ya no es un modo de puerto de enlace troncal recomendado y no se admite en varios switches Cisco. El DTP, el protocolo de enlace troncal dinámico. DTP es un protocolo de propiedad de Cisco. Los switches de otros proveedores no admiten el DTP. El DTP es habilitado automáticamente en un puerto de switch cuando algunos modos de enlace troncal se configuran en el puerto del switch. El DTP administra la negociación de enlace troncal solo si el otro puerto del otro switch se configura en modo de enlace troncal que admita DTP. El DTP admite los enlaces troncales ISL y 802.1q. Los modos de enlaces troncales está el activado, el dinámico automático. El activado es de manera predeterminada. El puerto del switch envía periódicamente las tramas de DTP, denominadas notificaciones al puerto remoto. El comando utilizado es el switch port mode trunk, el dinámico automático. El puerto del switch envía periódicamente tramas de DTP al puerto remoto. El comando utilizado es el switch port mode dynamic auto. Para las tramas DTP convenientes y dinámicas, el comando utilizado es switch port mode dynamic desirable. Para la desactivación se utiliza el comando switch port non-negotiate. Entonces el puerto local se considera que está en un estado de enlace troncal incondicional. Configuración de una VLAN. Empecemos con agregar una VLAN. Existen dos maneras diferentes para configurar la VLAN en un switch Cisco Catalyst. Uno es el modo de configuración de base de datos y otro el modo de configuración global. El usuario configura la VLAN con los ID en el rango normal. Tengas en cuenta que hay dos rangos de ID de la VLAN. El normal, que incluye las ID de 1 a 1001, y el rango ampliado consiste de los ID 1006 al 4094. Para agregar una VLAN se utilizan los siguientes comandos. El configure terminal. Este cambia de modo privilegiado a modo de configuración global. Después, para crear la VLAN se agrega el comando VLAN con el ID, que es el número del VLAN, por ejemplo el 10. Después se le agrega un nombre. Este es opcional. No es necesario que se le agregue el nombre con el comando name. Y para regresar al modo privilegiado se agrega el comando end. Después va con la asignación de un puerto. Después de haberse creado lo que es la VLAN, se le asigna un puerto o más. Cuando se asigna un puerto del switch a una VLAN en forma manual, se le conoce como un puerto de acceso estático.
Un puerto de acceso estático puede pertenecer a solo una VLAN por vez. Para asignar lo que es el puerto se utilizan los siguientes comandos. Se ingresa a modo de configuración global con el comando config terminal. Luego se ingresa a la interfaz para asignarle la VLAN con el comando interface. Después el switch port mode access, que se define como el modo de asociación de la VLAN para el puerto con el comando switch mode access. Con el comando switch access VLAN se asigna el puerto a una VLAN, y para salir del modo de configuración global se usa el comando end. Después de haber configurado las VLAN, se hace la verificación de vinculaciones de puertos y de las VLANs. Para validar las configuraciones de las VLANs mediante la utilización de los comandos del show del IOS de Cisco. Los comandos que son utilizados para la verificación son el ref, que muestra una línea para cada VLAN con el nombre, estado y los puertos de las VLANs. El ID, que muestra la información sobre una VLAN identificada por el número de ID del VLAN. Para las VLAN ID el intervalo es de 1 a 4094. Con el name muestra la información sobre una sola VLAN identificada por el nombre. El nombre de la VLAN es una cadena de ASCII de 1 a 32 caracteres. Y con el sumario resumen, que muestra en resumen la información del VLAN. Y también hay comandos de interfaces, que son los comandos de CLI, que se muestra, por ejemplo, el interface ID. Las interfaces válidas incluyen puertos físicos, incluidos tipo módulo y número de puerto, y canales de puerto. El intervalo de canales de puerto es del 1 al 6. VLAN, identificación de VLAN, el intervalo es de 1 a 4094. Y el switch port muestra el estado de administración y operaciones de un puerto de conmutación, incluidas las configuraciones de bloqueo y protección del puerto. El comando que se utiliza para la eliminación del VLAN es de configuración global, que es no VLAN, VLAN ID, no VLAN ID. Y para verificar que esta sí haya sido eliminada, pues se usa el comando show VLAN ref. Para la configuración del enlace troncal se utiliza el comando switch port mode trunk. Cuando ingresa el modo de enlace troncal, la interfaz cambia al modo permanente del enlace troncal y el puerto ingresará en una negociación del DTP para convertir el vínculo a un vínculo de enlace troncal. Por más que la interfaz que la conecta para la administración de una configuración de enlace troncal se utilizan los comandos no switch port trunk allowed VLAN. Este se utiliza en modo de configuración de interfaz para restablecer todas las VLANs configuradas en la interfaz de enlace troncal. El no switch trunk native VLAN se utiliza en modo de configuración de interfaz para restablecer las VLANs nativas nuevamente a VLAN 1. Y el switch port mode access se utiliza en comando de configuración de interfaz para restablecer la interfaz de puerto de enlace troncal nuevamente a un puerto de modo de acceso estático. Ahora, los problemas más comunes. Uno de los problemas más comunes es la falta de concordancia de la VLAN nativa. Los puertos se configuran con diferentes VLANs nativas. Por ejemplo, si un puerto ha definido la VLAN 99 como VLAN nativa y el otro puerto de enlace troncal ha definido la VLAN 100 como VLAN nativa, estos errores de configuración generan notificaciones de consola, hacen que el tráfico de administración y control se dirijan erróneamente.
y como se sabe, se presenta un riesgo para la seguridad. La falta de concordancia del modo de enlace troncal. Un puerto de enlace troncal se configura con el modo de enlace troncal inactivo y el otro con el modo de enlace troncal activo. Estos errores de configuración hacen que el vínculo de enlace troncal deje de funcionar. Las VLANs admitidas en enlaces troncales. La lista de VLANs admitidas en el enlace troncal no se han actualizado con los requerimientos de enlace troncal actuales de VLAN. En ese caso, se envían tráficos inesperados o ningún enlace al enlace troncal. VLAN admitidas en enlaces troncales. La lista de VLAN admitidas en el enlace troncal no se han actualizado con los requerimientos de enlace troncales actual de VLAN. En ese caso, se envía tráfico inesperado o ningún tráfico al enlace troncal. Las listas de VLAN incorrectas. El tráfico de una VLAN se transmite por un enlace troncal. Por lo tanto, debe haber acceso admitido en el enlace troncal. El comando utilizado para lograr esto es el comando de Switch Port Access to Allowed VLAN add VLAN ID. Estas listas de VLAN incorrectas suceden cuando se actualiza la documentación para mostrar las VLANs admitidas en un enlace troncal. En ocasiones la lista no se actualiza correctamente, entonces lo que se debe de hacer es reconfigurar los puertos del switch, porque esto puede pasar cuando pues los switch no tienen en sí todos las VLANs que son admitidas. Los problemas en configuración son las VLANs y las subredes IP. Como se debe de saber, cada VLAN debe corresponder a una subred de IP única. Si dos dispositivos en la VLAN tienen direcciones de subred diferentes, no se pueden comunicar. Este tipo de configuración incorrecta es un problema común y fácil de resolución al identificar el dispositivo en controversia y cambiar la dirección de subred por una dirección correcta.